eh, vamos a meternos con el marginalismo en Inglaterra, ¿ok? Y en Suiza, ¿ok? Y bueno, en la semana que viene sí, hablamos de Menger y qué fue lo que hizo Menger y qué es lo que lo diferencia del resto de los marginalistas y los vamos vamos a hacer las diferencias para que vean en qué es, cuál es de verdad la diferencia, ¿no? ¿Ok? Ok, en Inglaterra, Jevons no tuvo el revuelo que se quería, ¿ok? O que él mismo quería, ¿ok? Quien asumió el marginalismo en Inglaterra fue Marshall, ¿ok? Alfred Marshall, ¿ok? Que lo ven ahí ya de viejo, ¿ok? Es un personaje bien curioso, eh, Jevons, ¿ok? Porque, ¿cómo se llama? Porque este, eh, eh, él inicia su vida, o sea, él nació en un barrio muy pobre de Inglaterra, ¿ok? Es más, lo sabemos por culpa de, de Keynes, ¿ok? Porque Keynes escribe eh, una, una breve reseña biográfica de Marshall que se publica en un trabajo que se hace como homenaje a, a Marshall ya en los últimos años de la vida, después que ya Marshall se había jubilado de Cambridge, ¿ok? Él nace, como comento ahí, en Bermondsey, que es un barrio muy pobre de Londres, ¿ok? Este, y bueno, y su papá era cajero del Banco de Inglaterra, o sea, cajero del Banco Central de Inglaterra, ¿ok? Y el papá también era un personaje muy peculiar, ¿no? Es un tipo muy machista que escribió un folleto que se llama Los derechos del hombre y los deberes de la mujer, ¿ok? Y él consigue que el Banco de Inglaterra le pague una beca a Marshall para que Marshall estudie para ser pastor, ¿ok? O sea, él quería que su hijo fuera pastor anglicano, ¿ok? Y Marshall no le interesaba eso, pues Marshall le gustaban las matemáticas y le gustaba sobre todo jugar ajedrez, ¿no? ¿Ok? Y aquí viene una de las cosas contradictorias, ¿no? Yo no sé cómo les pasará a ustedes, ¿no? A mí no me duele mucho la cabeza, ¿no? O sea, es muy raro que yo tenga dolores de cabeza, me han dado muy esporádicamente, pero cuando me da un dolor de cabeza yo no puedo hacer otra cosa, ¿ok? O sea, no puedo hacer otra cosa que tratar de de superar el dolor de cabeza, ¿no? Él decía que el dolor de cabeza se le curaba jugando ajedrez, ¿ok? Entonces, yo no me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar que a alguien le dé un dolor de cabeza y se ponga a jugar ajedrez para curárselo, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho, el papá que no le gustaba que él jugara ajedrez, le permitía que jugara ajedrez porque la excusa de Marshall era que el ajedrez le quitaba los dolores de cabeza, ¿no? ¿Ok? Y bueno, de hecho, el papá le recriminaba mucho eso, porque decía que el ajedrez lo alejaba de lo que él pudiera hacer en la vida. Y bueno, y con el tiempo, Marshall como que le hizo caso al padre y abandonó el ajedrez, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, no abandonó las matemáticas y nunca fue pastor anglicano como lo pretendía el padre, ¿no? De hecho, él consiguió la ayuda de un tío que tenía una posición económica un poquito mejor que la de la familia de Marshall, ¿ok? Y el tío inicialmente le pagó el primer año de estudios en Cambridge, ¿ok? Para que estudiara matemática y como él había sido un alumno muy bueno, entonces Cambridge decidió becarlo, ¿ok? Y él se graduó con una beca de Cambridge, ¿ok? Y de hecho fue tan buen alumno que el Cambridge decidió hacerlo profesor, ¿ok? Pero profesor en la escuela de señoritas de Cambridge, ¿ok? En esa época en Inglaterra y en muchos países pasaba eso, las universidades eran exclusivas para varones, ¿no? ¿Ok? Entonces, había una escuela de señoritas en las universidades, ¿ok?
en la cual le enseñaban algunas cosas, pero nunca las graduaban, ¿no? Era muy raro que una chica de esta se graduara, ¿ok? Más bien, las familias mandaban a estas chicas para que se casaran, ¿ok? Con alguno de los chicos que estaba estudiando alguna carrera, porque se suponía que esos eran los que iban a dirigir Inglaterra, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él le tocó darle clases de matemática a las chicas allí en el colegio de señoritas que se llama el St. Mary College, ¿ok? Es más, Cambridge tenía dos colegios, ¿no? El St. John College, que era el colegio de varones, ¿ok? Y el St. Mary College, que era el colegio de señoritas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahí él se enamora de una chica, ¿ok? Que es su alumna, ¿ok? Y eso ocasionó un escándalo en Cambridge y por esa razón a él lo obligan a abandonar Cambridge, ¿ok? Y abandonar el fellowship que tenía, o sea, el, su primer rango como profesor, su rango de instructor, ¿ok? Y él se va de Cambridge y pasa a la Universidad de Bristol, ¿ok? A enseñar matemática y economía política, ¿no? Incluso él va a sustituir a Arnold Toynbee en historia económica porque a él parece que le gustaba también la historia como disciplina, ¿no? Originalmente él estudió matemática, como comenté, no estudió economía, ¿ok? Y bueno, él adquiere un, un interés muy especial por los historicistas alemanes, ¿ok? De hecho, él era muy amigo de Roger, Nice y Hildebrand, que nosotros nos nombramos cuando hablamos de los historicistas, ¿ok? Y bueno, cuando él lo expulsan de Cambridge, ¿ok? Él viaja no, antes de que lo expulsen, él viaja a Alemania, ¿ok? A conocer a estos personajes, ¿ok? Hay que decir una cosa adicional, Marshall escribía, hablaba y leía el alemán, ¿ok? O sea que él leyó los libros de los historicistas en alemán, ¿ok? Y sentía una admiración muy especial por ellos, ¿no? ¿Ok? De hecho, si ustedes leen los principios de economía de Marshall, en el primer anexo, que es el anexo metodológico, él dice, ¿ok? Que ¿cómo se llama? Que los historicistas, ¿ok? Y el sistema de los historicistas es mucho mejor que el sistema eh, de los liberales, ¿ok? Y que él lo considera muy superior, ¿ok? Porque él cree, ¿ok? Que si, que si, eh, que si abandonan el mercado a su libre albedrío, ¿ok? Entonces los peces grandes se comen a los peces pequeños, ¿no? Dice Jevons, perdón, dice Marshall en su primer anexo, ¿no? Y eso también hace una cosa muy interesante, ¿no? Que Keynes decía en esa reseña biográfica en la cual él delató que Marshall había nacido en Bermondsey, ¿ok? Este, que las mejores cosas del libro de Marshall están en las notas, ¿ok? Y en los anexos, ¿ok? No en el texto, ¿ok? Y lo que hay que leer de verdad son las notas al pie de página y los anexos, porque ahí es donde uno encuentra el verdadero Marshall, pues, ¿ok? Como comenté, él da clases en el St. Mary College, ¿ok? Se casa ahí con una alumna que se llama Mary Pillay, ¿ok? Y bueno, él va a estar casado toda la vida con ella, ¿ok? Es más, de hecho, eso es lo que le va a resolver la vida a Marshall, ¿ok? Porque Mary Pili es una chica con plata, ¿ok? Y Marshall toda la vida fue un hombre pobre, ¿ok? Por lo cual de aquí en adelante Marshall no va a tener ningún tipo de problemas económicos, ¿ok? De hecho, ellos no tienen hijos, ¿ok? Marshall va a vivir toda la vida con Mary Pili, ¿ok? Y no va a tener hijos con ella, ¿ok? Y bueno, y ella era la asistente de cátedra de él, ¿no? O sea, cuando él no daba clase, ella era la que daba las clases, ¿ok? Y las malas lenguas dicen que ella era la que escribía, que él no escribía nada, ¿ok? Eso dicen
algunas personas, ¿no? Yo no estoy seguro de eso, no tengo prueba al respecto, pero es lo que se dice, ¿no? O sea, que si hubieran dejado a Marshall solo, Marshall no escribe nada, que todo lo que él escribía lo escribía de verdad la señora Pelley, ¿ok? Es más, ella después se termina de graduar en Cambridge y es doctora en literatura, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, cuando intentan inscribir o sea, permitir que las mujeres den clase, ¿ok? Marshall se va a oponer radicalmente a que las mujeres den clase, pero cuando la junta directiva de Cambridge decida que las mujeres dan clase, él va a proponer que su esposa dé clase, ¿no? ¿Ok? O sea, que no, o sea, no quería, pero la mujer sí, ¿no? ¿Ok? Bueno, en 1875 él viaja a los Estados Unidos donde hace contacto con los economistas que están fundando la escuela institucional, por lo cual Marshall es el contacto entre la escuela histórica alemana y un poco también la escuela institucional norteamericana, ¿ok? Y Marshall será profesor en Bristol entre 1877 y 1881, ¿ok? En el año de 1879 él publica un libro que se llama La economía de la industria, ¿ok? Originalmente lo publica con la esposa, ¿ok? Y a partir de la quinta edición, aparece como que solamente fuera Marshall el que lo escribe, ¿ok? Creo que por esa razón es porque la gente, por lo que algunos historiadores dicen que él no escribía nada, que en realidad escribía era la señora y él firmaba por ella, ¿no? ¿Ok? La esposa era su asistente de clase, ¿ok? Y en el año de 1883 él reemplaza a Arnold Toynbee en el Balliol College de Oxford, ¿ok? Como profesor de historia económica, ¿ok? Y en el 1884 sucede a Henry Fawcett, por lo cual vuelve a Cambridge como profesor de economía política, ¿no? Ojo que lo que él daba era la primera teoría económica, ¿no? Eso era lo que daba Marshall, no daba todas las materias, sino solamente esa. En 1890 él les publica la primera edición de los Principios de Economía, que hizo 8 ediciones hasta 1920. ¿Ok? En el año de 1919 publica un libro que se llama Industria y Comercio. ¿Ok? Y en el 23, uno que se llama Dinero, Crédito y Comercio. ¿Ok? Él, este, él decía que la ciencia económica es el estudio del comportamiento humano en el mercado. ¿Ok? Y él creía que la economía se parecía mucho a la biología, ¿no? Era lo que él decía, ¿no? Y es un economista que añade el tiempo, pero lo añade como, como una función cronológica, ¿no? Y él llama periodo de mercado al muy corto plazo, donde solamente varían los precios, ¿ok? Llama corto plazo a aquel periodo en el cual varían los precios y las cantidades, pero existen costos fijos y variables, ¿ok? Habla de largo plazo, donde varían todos los costos, ¿ok? Y los factores incluso son variables, y el muy largo plazo, ¿ok? Donde son variables además la tecnología y la población, ¿ok? Como comenté, él creía que la ciencia económica se parecía a la biología y de hecho el libro de Principios de Economía comienza con una frase en latín que es esta, no natura non facit saltum, o sea que la naturaleza no da saltos, ¿no? ¿Ok? Eh, este, Su metodología parte del equilibrio parcial, ¿ok? Y lentamente va permitiendo la flexibilización de variables en esos periodos que estaba comentando, ¿ok? Para que se parezca cada vez más a la realidad, ¿no? ¿Ok? Y él fue el que matematizó todo el análisis de Smith, Ricardo y Mill, ¿ok? Por lo cual era admirador de Ricardo y de Mill, contrario a Jevons, ¿ok? Pero cuando escribió sus principios, separó siempre la parte matemática está en los anexos, ¿ok? Por eso que digo que la parte matemática, la parte de los anexos es muy importante, como dice Keynes, ¿ok? Porque ahí está la metodología y está la parte matemática del trabajo, ¿ok? Y él recomendaba un profundo conocimiento histórico y estadístico muy dentro del pensamiento historicista para comprender las variables económicas, ¿no? ¿Ok? Es más, él parte de la utilidad igual que Jevons, ¿ok?
y es quien define la utilidad, que la utilidad marginal de un bien es el precio multiplicado por la utilidad marginal del dinero, ¿ok? Y fue quien definió el concepto de elasticidad-precio y entendió que esta varía a lo largo de la curva, a menos que sea una hipérbole equilátera, por lo que en ese caso tendría elasticidad unitaria. Y por eso que él usa mucho esa forma de hipérbole equilátera para definir las curvas de oferta y demanda, ¿no? ¿Ok? Y él es el que define el concepto de excedente del consumidor. Fíjense, yo estoy poniendo aquí utilidad marginal. Él no es el que inventa la utilidad marginal. Él usa el invento que es de un austríaco que se llama von Wieser, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? En su análisis de la oferta, él parte de un caso que él denomina empresa representativa, ¿no? Y en realidad él solo toma en cuenta los costos contables para representar sus curvas, ¿ok? La razón del por qué no existe una curva de costos, ¿ok? En Jevons, ¿ok? Es porque para Jevons el costo tenía que añadir el costo de oportunidad, ¿ok? Que tampoco estaba definido eh, eh, este, como, como una variable adicional. Eso también lo va a hacer Fonvisa, ¿ok? Pero esa es la razón por la cual Jevons no pone nunca una función de costos, ¿no? Y la razón del por qué Marshall sí lo hace es porque Marshall toma en cuenta solamente los costos contables para representar las funciones de costo. ¿Ok? ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, y él es el que define el costo medio total, el costo variable medio, los costos medio fijos. ¿Ok? Todo esto que uno estudia en micro, ¿ok? Lo definió originalmente Marshall. ¿Ok? Y como Marshall partía de tablas de demanda y de oferta, estas representan el precio máximo que pagaría el demandante y el precio mínimo que pagaría el oferente, ¿ok? Por lo que los ajustes siempre se dan por vía de cantidades, ¿no? Y estas las hipérboles que comenté, ¿ok? Para que le dé la utilidad constante, ¿cómo se llama? La elasticidad constante a lo largo de la curva, ¿no? ¿Ok? Y aquí ven el beneficio del consumidor y el beneficio del productor, ¿ok? En la gráfica, porque esos son equilibrios, o sea, son condiciones que explicó Marshall, ¿no? Y fíjense, ¿se acuerdan que yo había comentado que Jevons dijo en su libro que la utilidad determina la cantidad que hay que suministrar? La cantidad que hay que suministrar la determina el costo de producción y el costo de producción determina el valor, ¿ok? Por lo que determina el precio de la oferta que se necesita para que los productores mantengan su trabajo, ¿no? Marshall decía que eso quedaría mejor de esta manera, ¿no? El costo de producción determina la oferta, ¿ok? La oferta determina el grado de la utilidad final y el grado de la utilidad final determina el valor. De hecho, Marshall decía que él fue el que inventó el marginalismo, que todos los demás no hicieron nada para inventarlo, ¿ok? Y de hecho, él también se peleó con todo el mundo, ¿no? ¿Ok? O sea, trataba mal a Jevons, como comenté, ¿ok? Se peleó con Walras, se peleó con Menger, ¿ok? Y con cuanto personaje se atravesara por ahí diciendo que era marginalista, él decía que el único marginalista era él, ¿ok? Y que los demás no lo eran, ¿no? ¿Ok? Esa era la personalidad de Marshall, ¿no? Y bueno, y aquí tienen un poco las curvas ¿cómo se llama? De marginales y medias de corto y largo plazo, ¿ok? Que también es parte del análisis hecho por Marshall, ¿no? Marshall también es el creador de, de una de las funciones de la teoría cuantitativa del dinero, ¿ok? De hecho, la función de Marshall es esta que está ahí, ¿ok? Que la oferta monetaria es igual a una K multiplicada por los precios por el número de transacciones, ¿ok? Por lo cual el T no es, o sea, esto no es el Producto Interno Bruto real, ¿ok? Como se dice en macro, ¿ok? Sino que estas son todas las transacciones, ¿no? De hecho, Marshall no tiene concepto de Producto Interno Bruto, ¿ok? Marshall muere en 1924, ¿ok?
la definición del Producto Interno Bruto es una cosa del año 1947. ¿Ok? Este, para él era todas las transacciones de la economía, por lo cual incluía el PIB y los costos intermedios, ¿no? ¿Ve? El consumo intermedio, ¿no? O sea que no es el Producto Interno Bruto lo que va aquí, ¿ok? Y bueno, y aquí está un poco la broma que yo he hecho con esto, ¿no? O sea, si K es una constante, como dice Marshall, entonces la velocidad de circulación es constante, ¿no? ¿Ok? Y la velocidad es el inverso de esa K, ¿ok? Por lo cual la demanda de dinero, ¿ok? Eh, es, es esa K, ¿ok? Y por esa razón, entonces MS es igual a MD por P por T, ¿ok? Y bueno, y si nosotros pasamos la demanda para el lado izquierdo de la ecuación, entonces tenemos que la oferta dividida por la demanda debe ser igual a los precios por las cantidades, ¿no? Y como normalmente estamos en una situación de equilibrio, entonces la demanda y la oferta deben ser iguales y eso debería dar uno, ¿no? Entonces esto es un absurdo matemático, ¿no? Por todo el cañón, ¿no? ¿Ok? Porque uno no puede ser igual a la sumatoria de todos los precios con todas las cantidades, ¿no? ¿Ok? O sea que no, este, o sea, para ser matemático, como que matemático bien malo, ¿no? ¿Ok? Y no solamente eso, ¿no? De hecho, él es el primero que estudia las tasas de interés real, él introduce el término de tasa de interés real, ¿ok? Allá va, ¿ok? Y lo ve así, ¿no? En un trabajo que publica el mismo Keynes en ese trabajo conmemorativo de Marshall, ¿ok? Él ahí dice que si una persona solicita un préstamo al 5% y los precios se caen 10%, que era lo que normalmente pasaba en el siglo XIX, que los precios se caían, siglo XIX no es un siglo de inflación, ¿ok? Es un siglo más bien de deflación, ¿ok? Entonces, si una persona solicitaba un préstamo al 5% y los precios se caían 10%, entonces él dice que la persona cancela una tasa de interés real de esta manera, ¿no? O sea, él toma la tasa de interés real como la tasa de interés nominal menos el componente de precios entre uno más el componente de precios, ¿no? Por lo cual eso le daba menos 5,5, pero además pierde 10% por la baja de precio, ¿ok? Por lo que tiene una pérdida total de menos 15,5%, ¿ok? Esto no tiene ningún sentido, ¿ok? Esto sí está bien, ¿ok? Pero esto está mal, ¿ok? Y si hay una alza de precio, entonces del 10%, entonces el cálculo se haría así, ¿ok? Y esto es sugerido por el mismo Marshall, ¿no? O sea, sería 10 menos 0,10, perdón, 5 menos 0,10 entre 1 más 0,10 y eso da menos 4,5, ¿no? ¿Ok? Por lo cual ahí la tasa sería negativa en 4,5%, ¿no? ¿Ok? Pero como gana 10% por el alza de precios, su resultado sería una ganancia del 5,5, ¿no? Y de nuevo, aquí esto está equivocado, ¿ok? De hecho, el cálculo debería hacerse así, ¿no? Si hay deflación, ¿ok? La tasa de interés nominal es 5, la tasa de los precios sería menos 10, ¿ok? Y menos 10 multiplicado por menos daría más, ¿ok? Entre uno menos 10, porque la tasa de inflación es negativa, entonces eso me daría una tasa de interés real del 16,67%. Esa es la verdadera tasa de interés real en un escenario de deflación, ¿no? Y si hay inflación, entonces daría el resultado que le da originalmente a Jones, que es 4,5, perdón, a Marshall, que es 4,5, ¿no? Un poquito más, 4,55, ¿no? De hecho, si yo hago eso, sería la tasa de interés nominal menos los precios entre uno más los precios, ¿ok? Y eso me daría 4,55, ¿no? ¿Ok? A Marshall le da 5,5, ¿no? Por ciento. Y en este caso le da menos 15,5 cuando en realidad la tasa es 16,67, ¿no? ¿Ok? Aspectos adicionales en los que trabajó, bueno, esto es una repetición de la lámina anterior, ¿no? Quizá el sucesor más directo que tiene Marshall es Pigou, ¿ok? No es Keynes, es Pigou, ¿ok?
Y de hecho, cuando Marshall se jubila de Cambridge, Marshall sugiere que su cátedra se la den a Pigou, ¿ok? Pero como ya para ese momento Keynes está en Cambridge y Keynes hacía lo que le daba la gana en Cambridge, entonces Keynes decidió que el sucesor de Marshall era Edward Kahn, ¿ok? Y marginó a Pigou, ¿ok? Y de hecho, Pigou se convirtió como en una perita de boxeo para Keynes, porque Keynes se la pasaba burlándose de Pigou, ¿ok? Sin embargo, Pigou hace un comentario bien interesante al trabajo de Keynes, ¿ok? Fíjense, sus trabajos fundamentalmente están dentro de la teoría del bienestar, ¿ok? Él es el que se preocupa mucho por los fallos de mercado, ¿ok? Y por la inclusión de impuestos pigovianos para resolver los fallos de mercado, ¿ok? Es más, de hecho, él también hizo un trabajo sobre el desempleo que se llama Theory of Unemployment, ¿ok? De 1933, donde intenta explicar el trabajo a través de las productividades marginales, ¿ok? Y en general explica el mercado de factores, ¿no? ¿Ok? Él es el originador de lo que se llama el efecto Pigou, ¿ok? Que ya les voy a explicar qué significa, ¿ok? Y es quien inicia la prédica de las fallas del mercado, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es esto del efecto Pigou? Cuando Keynes escribe la teoría general, ¿ok? Keynes dice que la única manera de salir de la recesión es que el gobierno gaste, ¿ok? Y entonces Pigou, que estaba en Cambridge, ¿ok? Cuando Keynes estaba presentando la teoría general, entonces ya un momentico, le dice a Keynes, ¿no? Ya a Minor, porque a él le gustaba que le dijeran Minor, ya a Minor, espérate un momentico. O sea, antes que tú digas esto, ¿ok? Aquí han habido recesiones, ¿no? ¿Ok? Y hemos salido de las recesiones. Y nunca hemos salido porque el gobierno gaste plata. ¿Ok? O sea, siempre que hemos salido de las recesiones ha sido porque, porque cuando se da la recesión, ¿ok? Entonces se caen los precios, ¿ok? Eso hace que las personas tengan una mejora en su ingreso real, ¿ok? Y bueno, los que tienen esa mejora compran más, ¿ok? Y eso es lo que hace que nosotros salgamos de la recesión, ¿ok? O sea, nosotros nunca hemos salido porque el gobierno gaste dinero, ¿ok? O sea, siempre esto ha sido porque las personas gastan dinero, ¿ok? Entonces, a eso se le llama efecto Pigou, ¿ok? Que es la crítica que él le hace al modelo de Keynes, ¿no? Y bueno, y Keynes constantemente se burlaba de Pigou, ¿no? De hecho, en la teoría general hay creo que dos comentarios contra Pigou, ¿ok? El tipo era terrible, ¿no? Ok, dentro de la misma Cambridge hay dos personajes, bueno, no dentro de la misma Cambridge. Este es el Cambridge norteamericano, Edward Chamberlain, ¿ok? Y la señora Joan Robinson, que es del Cambridge británico, ¿ok? Ambos estudian la competencia imperfecta, ¿ok? De hecho, Chamberlain, ¿ok? Escribe un libro que se llama La teoría de la competencia monopolística, ¿ok? Y Joan Robinson publicó un libro que se llama La teoría de la competencia imperfecta, ¿ok? De hecho, los dos se parecen mucho, ¿ok? Ellos son los que más desarrollan los casos de competencia monopolística e introducen el estudio de los costos de publicidad, los costos de marketing, etcétera, ¿ok? eh, este, en el estudio de los mercados. ¿Ok? Y bueno, y en Lausanne, ¿ok? El que sustituyó a Walras es este señor que se llama Vilfredo Pareto, que es un personaje bien curioso. ¿Ok? Vilfredo Pareto es, eh, eh, es un italiano nacido en Francia, ¿no? ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? Él nace en 1848 cuando los italianos están tratando de armar una república en Italia y de unificar Italia.
Y bueno, su papá, que era un conde, ¿ok? Está entre los liberales que tratan de establecer la República Italiana, una república monarquista, ¿no? O sea, una monarquía republicana, eso es lo que quieren hacer ellos, una monarquía constitucional, ¿ok? Y bueno, y a ellos los expulsan de, de Italia, y Vilfredo Pareto nace en, en, en Francia, ¿ok? Sin embargo, bueno, su, su papá lo registra como italiano, ¿ok? Y él toda la vida se consideró más italiano que francés, ¿no? ¿Ok? Eh, Él estudió ingeniería, ¿ok? O sea que es ingeniero y bueno, ¿ok? Este, Estudió en el Politécnico de Turín, ¿ok? Y se graduó de ingeniero. Y su primer trabajo fue en la Compañía de Ferrocarriles de Roma, ¿ok? En 1874 se convierte en el director de una compañía cerera en Florencia, ¿ok? Y él se interesa por la economía porque él lee un libro de un italiano que se llama Maffeo Pantaleoni, ¿ok? Que está tratando también de ponerle matemáticas a la economía. Y entonces él adquiere el interés por la economía, ¿ok? Y entonces escribe un libro que se llama Curso de Economía Política, ¿ok? Después escribió un libro que se llama Manual de Economía Política y luego escribió un tratado general de sociología, ¿no? Por lo cual estaba interesado no solamente en la economía, sino además en la sociología, ¿no? ¿Ok? Personaje muy curioso, ¿no? ¿Ok? Y además un matemático muy bueno, ¿ok? Es más, de hecho, nosotros lo tenemos medio confundido eh, cuando damos clase, ¿ok? Ya van a ver por qué, ¿ok? Él desarrolla la economía del bienestar, o sea, lo que estaba haciendo eh, este, Pigou y Edgeworth, ¿ok? A través de métodos matemáticos más serios. ¿Ok? De hecho, Edgeworth no inventó la caja de Edgeworth. La caja de Edgeworth es un invento de Pareto, ¿ok? Este, y en el curso de economía política él expone lo que todo el mundo llama la ley de Pareto, ¿no? O sea, todo el mundo dice que el 20% de la población tiene el 80% del ingreso, ¿ok? Eso no es así, ¿ok? La ley de Pareto es esta, ¿no? El logaritmo de n es igual al logaritmo de a más m por el logaritmo de x, ¿no? Donde n es el número de individuos que perciben una renta superior, ¿ok? Y, y a y m son dos constantes, ¿no? ¿Ok? Eso es esa es la verdadera ley de Pareto, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, Pareto hizo un estudio sobre la distribución del ingreso en los primeros años del siglo XX, ¿ok? Y él descubrió una cosa muy curiosa en ese trabajo, ¿no? Él descubrió que cuando los países hacían políticas para tratar de mejorar la distribución del ingreso, normalmente esos países tenían una peor distribución de ingresos, ¿ok? Que si el gobierno no hacía nada para distribuirlos, ¿no? O sea que si dejaban a la economía sola, distribuía mejor el ingreso que lo trataba de hacer el gobierno por medio de políticas distributivas, ¿ok? Eso fue lo que de verdad encontró Pareto, ¿ok? Sin embargo, nosotros interpretamos un montón de cosas que Pareto jamás dijo, ¿no? ¿Ok? Eh, Se los comento por si acaso, ¿no? Incluso hay gente que llega a decir que Pareto era fascista, ¿ok? Porque fíjense, él murió en 1923, ¿no? Él ya estaba en Italia, que ya se había ido de Suiza y estaba en Italia, ¿ok? Y cuando él se reincorpora a Italia, él asume su puesto como senador, porque él era un conde, ¿ok? Él era el heredero del padre y le tocaba el puesto de senador. Los senadores allá eran vitalicios y eran nobles. Entonces él asume el puesto eh, como, como conde, ¿ok? Pero él se enferma, ¿no? ¿Ok? Y cuando él está enfermo, llega al poder Benito Mussolini, ¿ok? Y Benito Mussolini siente una admiración muy grande por Pareto, ¿ok? Y él condecora a Pareto, ¿ok? En los últimos momentos de la vida de Pareto, ¿no? Y Pareto recibe la condecoración en la cama, ¿ok?
se la mandan y él la recibe enfermo en su cama y la acepta, ¿no? ¿Ok? Y por esa razón todo el mundo dice que Pareto es fascista. ¿Ok? O sea, Pareto no fue fascista, Pareto fue como su padre, un liberal del siglo XIX, ¿no? ¿Ok? Pero no, no debió haber sido fascista como mucha gente lo condena. ¿Ok? Es más, de hecho, ya en los últimos años de la vida creo que Pareto ya no coordinaba tan bien así como para entender quién era Benito Mussolini y tampoco Benito Mussolini se había manifestado como lo que fue después, ¿ok? Después ya en 1925 ya el hombre empezó a hacer algunos desmanes terribles, ¿ok? Y ya para ese momento Pareto no estaba, ¿no? ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta ahí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo había comentado que iba también a tratar un poquito la economía en Norteamérica, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿ok? Y así dejamos ese tema cerrado para que veamos la escuela austríaca propiamente dicha a partir de la semana que viene, ¿no? Fíjense, cómo se desarrolla la economía en Norteamérica, ¿no? Nosotros creemos que la economía norteamericana es la economía más desarrollada porque Estados Unidos es el país más desarrollado, ¿no? ¿Ok? Pero por lo que han visto hasta ahorita, ¿ok? Casi todo se hace en Europa, ¿no? Hasta principios del siglo XX, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos en este momento es un país que está en vías de desarrollo, ¿ok? No se ha desarrollado, ¿ok? Y originalmente no tiene en sus universidades ninguna escuela de economía. Sin embargo, hay personas que están interesadas en aprender economía, ¿ok? Y bueno, y en medio de eso surge un personaje que se llama Henry George, ¿ok? Que no es un economista ni va a ser economista, pero él era un periodista, ¿ok? Que publicó un libro que se llamaba Progreso y Pobreza, ¿ok? En el cual él establece que la solución para la pobreza era imponer un impuesto único a la tierra, un impuesto equivalente al 100%, ¿no? Algo así como un Piketty del siglo XIX, ¿ok? Este, él propone esto supuestamente para mejorar la distribución de la riqueza, ¿ok? Y eh, viajó por el mundo haciendo esa propuesta. De hecho, Marshall, que yo comenté antes que Marshall se peleó con todo el mundo, ¿no? Pero Marshall se peleaba con todo el mundo por cartas, ¿no? Marshall nunca fue un tipo que manifestara su pelea directamente, más bien todo lo contrario, cuando él le tocaba enfrentarse a alguien, se replegaba, ¿ok? Y el caso de George es un caso curioso, ¿no? ¿Ok? Este, es un caso curioso porque él se paró cuando George estaba haciendo sus explicaciones y le dijo que estaba loco de perinola, ¿ok? Que, que eso no tenía ningún sentido, ¿ok? Sin embargo, la gente lo aplaudía a rabiar, ¿no? ¿Ok? De hecho, personajes como Samuelson, ¿ok? El que escribió el libro, aplaudían las propuestas de George, ¿ok? Lo cual también suena bien loco, ¿no? ¿Ok? Vamos a parar porque la grabación está para ahorita, ¿ok? Les doy un nuevo link y cerramos la parte de los Estados Unidos para terminarlo, ¿no? ¿Ok?